7:01 a.m. Michel Ledy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, se encuentra aquí. Más adelante haremos contacto telefónico con Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista desde Caracas, Venezuela. Buenos días, gracias por estar aquí. Iniciamos con un análisis sobre lo que está ocurriendo en este momento. Ecuador ha convocado a los cancilleres de 13 países de América para analizar la situación de esta corriente migratoria indetenible desde Venezuela. Ya en este momento el gobierno venezolano ha acusado a algunos países de hacer uso político de esta tendencia migratoria y además ha dicho que las escenas de miles de ciudadanos caminando por las carreteras es un montaje para afectar la imagen internacional del gobierno venezolano. No parece existir posibilidad de un encuentro entre los países afectados o influidos por esta corriente migratoria y el gobierno venezolano para encontrar una salida común. ¿Qué es posible en estas circunstancias? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad el problema es grave porque su origen no está en los países emisores de las personas que huyen de Venezuela, que en realidad lo que vemos aquí es que hay una salida masiva de ciudadanos que por sus condiciones de vida y por las diversos problemas políticos en su país no pueden quedarse. Y es evidente que las diversas fronteras de Colombia, de Ecuador, de Perú, en menor cantidad de Chile, de Argentina, hay ciudadanos venezolanos que están llegando masivamente de forma tal vez regular y en muchos casos irregular. En ese sentido, si Venezuela no quiere dar una solución al problema, no queda más que la cooperación regional. En ese sentido, el caso de Ecuador, que se ha convertido en el vocero, en el centro de la convocatoria para que los países busquen tomar unas medidas y busquen establecer unos procesos que permitan al menos que esta migración sea regular, que tenga unas características que le permitan a los países aceptar a estos ciudadanos que huyen de su país bajo las mejores condiciones posibles, y de esa forma pues que en la cooperación regional se pueda definir algunas claves para lograr que sea ya no un problema el problema central, como decía, es Venezuela, pero obviamente los países tienen que tomar una medida para que este problema no se vuelva un problema endémico dentro de la región. ¿Qué medidas? ¿Qué es posible? Bueno, en el ámbito de competencia de los cancilleres o de la política exterior de los países que estarán presentes en la cumbre. Claro, de entrada, esperar hasta mediados de septiembre para encontrar una solución es un poco lejos todavía. Esta semana se reúnen en Bogotá, si no me equivoco, los directores de migración o los jefes o las personas encargadas de migración por sus estados de Colombia, Ecuador y Perú, para definir y establecer posiciones en función directamente del problema, lo cual ya es un paso rápido y efectivo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Primero, evitar que haya una migración irregular. Tal vez la medida del pasaporte es un paliativo momentáneo para evitar que haya una excesiva cantidad de ciudadanos que sigan pasando las fronteras, pero claro, por un lado se corta el paso regular y por otro lado se fomenta el paso irregular y con todo eso lo que implica es que hay ciudadanos que tendrán que pagar o tendrán que utilizar medios ilegales para cruzar las fronteras, lo cual no es deseable realmente. En ese sentido, los directores de migración de los 3 países, de Perú, de Colombia y de Ecuador, deberán establecer unos mecanismos que les permita primero un poco medir el flujo que van a tener, aunque sea de una forma no instintiva, pero de una forma matemática, no sé, habrá un mecanismo que permita tener una proyección posible de la gente que va a ir saliendo. Por ahora Ecuador ha dicho que una vez que una jueza dispuso el levantamiento del requisito de pasaporte para permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos, lo que ahora se demandaría es una certificación de autenticidad sobre la cédula venezolana. Eso suena un poco absurdo, porque no se determina quién debe emitir ese certificado, y si fuesen las propias autoridades venezolanas, lo cual sería lógico, es evidente que hasta ahora no existe
mayor posibilidad de acuerdo, de entendimiento, de contacto fluido, de cooperación con las propias autoridades de Venezuela. Es decir, no es otra forma de decir lo mismo. Esto es no a la inmigración venezolana, no al ingreso de refugiados venezolanos. Claro, es una forma un poco camuflada de decir, no exigimos el pasaporte, pero exigimos un nuevo requisito por el cual los ciudadanos deberán tener o traer o plantear algo diferente, algo nuevo, en función que de entrada o su Estado o dice u otro organismo internacional pueda certificar la validez o la autenticidad de este documento. En ese sentido, bueno, si el Estado venezolano, que sabemos a todas luces que no lo va a hacer, porque no tiene voluntad, porque su visión del problema es totalmente nula, sin duda hay otras estructuras como la Organización Internacional de las Migraciones que podrá decir algo al respecto, que podrá plantear algo, u otro organismo de Naciones Unidas como el ACNUR, ya en temas de refugiados, o alguna estructura que pueda sistematizar este requisito ecuatoriano que sin duda además es por 45 días más, es decir, es una opción que abre la puerta por 45 días. Nosotros esperaríamos que durante ese plazo de tiempo ya haya un pronunciamiento de los cancilleres, ya haya una salida establecida, una salida ordenada establecida por las autoridades de migración de los estados, en este caso de los países andinos, que son los receptores más directos, de Brasil por otro lado, que es otro receptor directo, y de esa forma encontrar mecanismos que permitan acoger a toda esta población que escapa de su país desafortunadamente por las malas condiciones de vida que tiene. Ahora, como usted bien señalaba al inicio, el problema está en Venezuela. Son las condiciones sociales, económicas en Venezuela las que empujan y las que promueven esta corriente migratoria masiva. ¿Qué hacer en este caso? Porque en realidad el horizonte de posibilidades, de influencia real, de poder cierto, de los cancilleres, inclusive de los mandatarios. La pregunta, digamos, está en duda. Ese poder, esa capacidad real de influencia para modificar la realidad al interior de Venezuela. ¿Cuáles son las alternativas reales? ¿O no existen alternativas? Bueno, la alternativa está que Venezuela se convierta en un Estado de Derecho real, en el cual todos los sectores políticos tengan una participación equitativa en la estructura del Estado y que puedan establecer unas políticas que permitan a ese Estado cambiar de destino, porque en el momento actual está claro que el gobierno que está a cargo de la gestión del país pues, no ha sido eficaz en ese sentido, es decir, las políticas no han sido las mejores y obviamente son los sectores políticos venezolanos los que deberían de una u otra forma sacar adelante al Estado en este sentido. Ahora, está claro que no va a ser fácil para un país que está totalmente dividido y en el que hay una facción realmente que tiene, la facción de gobierno que tiene todo el poder absoluto casi, sobre toda la gestión que tienen los ciudadanos. Está claro que va a ser complicado que esta estructura vuelva a una normalidad en un mediano o en un corto plazo. Sin embargo, yo creo que por otra parte existe la presión internacional para que poco a poco comiencen a tomarse medidas que permitan a los ciudadanos salir de esta crisis, que permita al Estado redireccionar su posicionamiento tanto político como económico y de esa forma de lograr que la situación se estabilice. Yo no veo a mediano plazo, como le digo, una salida fácil al problema, porque la salida depende del gobierno venezolano y de las fuerzas políticas venezolanas. Sin embargo, no cabe duda que la presión internacional sí puede ejercer una cierta capacidad de influencia para que haya un cambio o que haya una modificación en las políticas. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y hemos establecido contacto con Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano, a quien agradecemos este contacto con Primera Impresión. Y le preguntamos, ¿cómo se percibe esta crisis generada por la migración masiva de ciudadanos venezolanos hacia los países vecinos, Colombia, hacia Ecuador, Perú y Chile, desde el interior de Venezuela? Hemos conocido las declaraciones recientes de Diosdado Cabello, quien afirma que detrás de esto hay una campaña en contra del gobierno venezolano o en contra de la imagen del Estado venezolano, pero
queremos saber cómo se percibe en los medios periodísticos, en los círculos políticos. Buenos días. Buenos días desde Caracas, un abrazo gigantesco. Esta es la consecuencia de decisiones políticas y económicas sostenidas a lo largo del tiempo por la revolución bolivariana. Es decir, la migración masiva de personas es solamente una consecuencia y que además el foco, el centro, lo que empuja a que la gente salga del país hasta los momentos no ha disminuido. Es muy curioso porque el fenómeno migratorio venezolano empezó ya hace algunos años, primero con capas de población un poco más privilegiadas, profesionales, personas que salían con capitales, con dinero. Muchos de ellos, por ejemplo, desde el año 2002, cuando Hugo Chávez los despidió de la empresa petrolera, luego con los hostigamientos políticos entre el 2002 y el 2004, luego con los hechos de violencia y represión que hubo en los años posteriores. Entonces era otro tipo de migración, que además era muy bien recibida y sigue siendo muy bien recibida en otros países, bueno, por situaciones académicas o por capitales para invertir. Ahora estamos en otra oleada, una oleada de personas muchísimo más vulnerables y que además salen en condiciones distintas, porque ya no cuentan con un Estado. Cuando se habla, por ejemplo, de pedirle a los venezolanos un pasaporte o una cédula certificada y demás, es como pensar que en Venezuela hubiese un Estado al servicio de la gente donde uno puede ir y sacarse un pasaporte. Eso no existe. No hay posibilidad de hacerlo. Hay mafias gubernamentales tratando de cobrar entre $1,000 y $2,000 para poderse sacar un pasaporte. Eso lo convierte en el pasaporte más caro del planeta. Y esa gente que sale por las fronteras, que sale con lo puesto, que sale con apenas ropa, los he visto llevándose incluso sus perros de la casa, llevándose lo que puedan, porque además incluso es como una carrera de resistencia. Dejan atrás a los hijos, a los abuelos, a la gente más vulnerable. Eso son venezolanos que a lo sumo pueden ganar $1 o $2 al mes. Esa es la economía que ha implantado el gobierno y la economía que ha funcionado en los últimos meses. Salarios de $1 o $2 al mes. Ahora, si me permite, Luis Carlos, permítame por favor un instante, le quiero preguntar acerca de cuáles son los impactos, al menos los impactos visibles provisionalmente, de las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela. Hubo un incremento del salario, en 35 veces el salario ha llegado al equivalente a $30. Y en una declaración de este fin de semana, el presidente Nicolás Maduro ha presentado el lingote de oro como una forma de ahorro. Ha dicho que los venezolanos no deberían gastarse solo todo el sueldo, sino que deberían ahorrar también. Y que para eso Perdone, diga por favor. En realidad son una serie de medidas ficticias que no solucionan nada. Según el gobierno, los venezolanos pasan a ganar $30. Hasta ahora nadie lo ha ganado porque eso empezaría en septiembre y en apenas una semana el tipo de cambio se ha devaluado. Entonces esos $30 ya son 15 y nadie los ha cobrado. Y decir que alguien gana $15 al mes es ridículo, o $30 al mes. Sigue estando por debajo del nivel de pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa? Que la salida del país en este momento también se ha abaratado mucho para los venezolanos porque ya tienen familia afuera, ya tienen personas que pueden financiarle el autobús, el transporte. Lo que impactó este fin de semana son las imágenes de los venezolanos caminando, de los que no tienen nada, pero cada semana salen miles de personas y eso se traduce en urbanizaciones y barrios que van quedando vacíos, familias que van quedando huérfanas de hijos, si vale la expresión, familias que quedan absolutamente deslumbradas y proyectos de vida que se frustran, porque es que incluso hoy día estudiantes universitarios que están terminando sus carreras, que están tratando de estudiar, tienen que dejar los estudios e irse porque sencillamente es inviable la vida cotidiana. Cuando decimos que el salario es de $1 al día, las cosas siguen costando lo que cuestan en el mercado internacional. Es decir, un kilo de carne puede costar $2, $3, $4, las medicinas pueden costar $4, $5, $20. O sea, la vida cotidiana se hace asfixiante. Entonces, pregunta final. Y en la medida que no haya solución política, no hay posibilidad de cambiar. Pregunta final, Luis Carlos Díaz. Díganos, ¿cree usted, existe alguna perspectiva de que las medidas adoptadas en las últimas horas y días por el presidente Nicolás Maduro de alguna manera frenen la tendencia migratoria o
la percepción es la de que en realidad esto no cambia mayormente la situación y por lo tanto seguirá fluyendo esta corriente migratoria hacia los mismos países vecinos y del sur del continente. Es que no solo no la frena, la va a acelerar. Estos aumentos de salario significan más personas despedidas, significa que mucha más gente va a tener que salir del país, significa que no hay posibilidades para que las empresas de manera autónoma puedan crecer. O sea, ni siquiera estamos hablando de un sistema como el chino, donde el gobierno es comunista y es una dictadura, pero el mercado está abierto. Estamos hablando de un sistema absolutamente controlado por el Estado, una suerte de Norcorea tropical, muy imperfecta, muy desordenada, muy violenta, pero que intenta imponerse. Entonces la salida es política, mientras tanto la gente seguirá saliendo por las fronteras. Muchísimas gracias por aceptar este contacto con Primera Impresión, Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano, quien da cuenta de cómo se percibe hoy, este día lunes, la situación en Venezuela. No se va a frenar este flujo migratorio. De alguna manera también se ponen a prueba los sistemas de control y los sistemas institucionales formales de estos países ante una avalancha sin precedentes. Y se dice que muchos venezolanos comienzan a pasar las fronteras sin necesidad de pasaporte ni cédula a través de estos pasos fronterizos, evidentemente no son pasos formales, y comienzan a ser víctimas de coyoteros, comienzan a ser víctimas de mafias, de narcotraficantes, y todo esto adquiere dimensiones absolutamente incontroladas. Le pregunto, ¿deberá esto también ser materia de la reunión de cancilleres? Claro, definitivamente. Es decir, hay que evitar, justamente, no hay que evitar que la gente salga. Definitivamente eso no es una opción. Es decir, la gente va a seguir saliendo en la medida en la que tenga que salir de su país porque no le ofrece las mejores condiciones de vida en las que podría y debería tener. No es lógico que en un país uno no pueda obtener un pasaporte, un documento de viaje de una forma simple y sencilla, que tenga que pagar hasta $1000, como decía el señor activista en la entrevista telefónica. Eso no es lógico, es decir, no en ninguna parte de eso se da, no existe. De otra forma, el gobierno venezolano tampoco ha suscrito acuerdos que permiten a sus ciudadanos que establecerse en otros estados, la conocida visa Mercosur, que le permite una estadía de 2 años cumpliendo ciertas condiciones. En ese sentido, el Ecuador unilateralmente sí ha otorgado ese beneficio a los ciudadanos venezolanos, a pesar de que no existe el principio de reciprocidad de Venezuela para los ciudadanos ecuatorianos. Eso ya es un mecanismo que permite de una u otra forma regularizar la actividad y la gestión de los ciudadanos venezolanos que vienen y se asientan al menos aquí en Ecuador. Probablemente un mecanismo similar deberían tratarlo en la reunión los cancilleres de los países de Sudamérica, y apelamos a la solidaridad sudamericana, porque es un problema de nuestra región, en el sentido de que hay que buscar un mecanismo que permita a estos ciudadanos que, ya que no pueden estar en su país en buenas condiciones, pues que estén en otros países en las mejores condiciones posibles. De esa forma existen mecanismos que ya se han dado, que ya se han suscrito. ¿Deberían los países absorber de manera proporcional y equivalente todo este flujo migratorio? Probablemente, aunque de acuerdo a las tendencias que se han dado en otros países del mundo que tienen un problema de salida masiva de ciudadanos, esta fórmula probablemente no ha sido la más viable. Prueba de eso es la Unión Europea, que se resiste en muchos casos a acoger a ciudadanos que vienen de otras partes del mundo. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, la gente va a emigrar donde crea que tiene las mejores condiciones posibles. Lo que habrá es que viabilizar esa migración de forma que las personas no vayan a quedarse en sitios en los que no tienen opciones, y más bien que vayan a lugares en los que puedan tener mejores opciones de vida, ¿no?, que existe en nuestra región. Michel Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, y Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano, esta mañana en Primera Impresión. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.